Ya, estamos dentro. Sí, estamos dentro. Vale, gente, ¿escucháis? Todo el mundo me escucha. Por favor, palmitas si me escucháis. O mano arriba, o algo. Say hello. Sí, sí, palmitas, muy bien. Sí, bien. Hi, hi, everybody. Sí. Laura. Ok. Sí, sí escuchamos. Muy bien. Me encanta porque habéis entrado todos para la charla. Sí me gusta, esos son mis niños. A tope. Luego me diréis que no habéis escrito las palabras del nano. Yo no me hago responsable. Vale. Laura, hola. Hola. Creo que me escuchas con un Perdón poco... si voy con un poquito de... Sí. Perdón si voy con un poco de retraso, es que estoy en el campo. Nada, no te Y preocupes. aquí... No te preocupes. Lo que es que eso, te voy a ir... O sea, a medida que vayamos hablando, te voy a dejar la pausa prudencial de 5 segundos. Bien, ves, Porfa. comprobados. Porque Tres... a No veces son va 5, bien, son 3. pero a veces se peta. Lo he contado, son 3. Desde que he terminado de hablar. Digo, 1, 2, 3. No pasa nada, vamos bien, lo tenemos controlado. Exacto, qué bien nos conoce. Rantefes, buena. Hola, Anita. Hola, Iván. Bueno, si estáis... ¡Hola, María! Yo voy a seguir escribiendo para cumplir palabras, que seguro que Laura sirve de inspiración. Vamos a ver, Laura sirve de inspiración para escribir palabras, para hacer bizcochos. Quien dice bizcochos dice flanes. Si en algún momento tienes que pintar una pared en tu casa, tú ponte una foto de Laura al lado y te vas a poner a pintar, es automático. Esta mujer es Calla, inspiración Mai. pura. Qué vergüenza. Calla, calla. Te estoy tirando flores. No, con los bizcochos me deprimo. Calla, le quedas muy bonito y comestible. Te dejo mi horno. Te dejo mi horno. El último bizcocho que hice, de verdad, era más fácil encontrar tazos de Pokémon dentro del horno que un bizcocho. Creía que tendríamos que llamar a Laura. Patrona de la inspiración. Es muy dulce. Hola, un trozo de pan. ¡Hola, Arturo! Dios mío, se me han puesto varias personas en rojo y ahora mismo no distingo vuestros nombres. Y por eso Mai tiene que ir al oculista. No puedo Joder. ver los comentarios porque no me tira la conexión lo Nada, suficiente para tener no el te directo preocupes. abierto. Es Así que que... se me han puesto varios nombres en rojo y estoy así. Ya. No pasa nada, voy a ir al Van a juego oculista. contigo. Sí. Hoy es que, vamos, me he vestido de anuncio de Ausonia. Estoy un poco... Pues mira, hoy no vengas a visitarme que no me apetece. No, 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 a mí tampoco. Yo ya la visita... Hasta el mes que viene no quiero saber nada. Lo siento, me he reído, todo va bien. El drama de la miopía. Pues es que, bueno, y ya veréis que yo ya tengo fichas que gafas quiero. Me cuestan 2 duros, o sea, son súper baratas, pero... Bueno, a ver, vamos a ponernos ya serio y empezar a tener un poquito de formalidad, que cualquiera diría que lleváis toda la tarde escuchando Skyrim de fondo. Vale, bienvenidos a la primera sesión de Writing Tips del Camp Nano Insomne 2020. Por si no se nota, en este momento es en el que el vídeo empezará en YouTube, ¿vale? Desde el momento en el que he dicho bienvenido. Fine. Hoy tenemos con nosotros a Laura Morán, autora, como todos sabéis, de Pastelería Emporio. Me imagino que todo el mundo lo sabe, y si no lo sabe, pues es raro. O a lo mejor hay alguien que no lo sepa, que ha entrado aquí y no me conoce todavía. Ah, bueno, pues entonces Laura, preséntate. No, no, preséntame tú, que lo Ah, estabas haciendo vale. muy bien. Bueno, Que me... Laura es autora de Pastelería Emporio, de A través de la arena. No tengo ninguno físico aquí ahora mismo para enseñar. Luego lo Luego insertamos lo aquí ponemos en con el... YouTube A través de la arena. Yo no la conozco. Bueno, pues aquí te la tienes, te la estoy ¿Veis? presentando. Y además es autora de muchísimas cosas, entre ellas un fic maravilloso que todo el mundo debería leer. Y no sé qué más decir de ti, Laura, aparte de que eres la patrona de la inspiración. Ya está, aparentemente, no lo sabía, Bueno, pues ya lo pero me sabes. gusta. Sí que Hostia, ser patrona de algo, ¿te saco estampa rollo Bioshock? me mola.
así. ¿sabes? En plan, Aguar, escribe. Con los Aguar dedos en el teclado. Prophet, Laura Morán. Es un fic maravilloso que se llama, voy a intentar decir bien el título porque siempre me lío, De aquí hasta mi hogar. Desde aquí hasta mi Desde hogar. aquí hasta mi hogar. Perdón. Ve, y siempre la lío porque ahí las preposiciones se llevan muy mal. Desde aquí hasta mi hogar. Y es un fic maravilloso que no voy a decir de lo que va porque hay que leerlo. No que os lo cuenten. Lo siento. Lo he dicho. Solo digo que si sois fan del Señor de los Anillos os va a gustar. Las cosas como son. Bueno, pues hoy Laura está aquí para hablaros de una cosa maravillosa, de algo que trae a muchísima gente de cabeza y que es fundamental a la hora de estructurar o planificar una novela, o una novelette, o un relato, o una saga, o whatever you want to write, ¿vale? O sea, independientemente de lo que queráis escribir, en el momento en el que aparecen personajes en una novela, es importante de que aunque seamos brújulas 100%, tengamos más o menos claro cómo es nuestro personaje y que sea un poquito consistente. ¿Vale? Y de eso, sí. Os acaban de pasar por ahí un enlace, Rant Effect, que si no estoy loca es el fic. Las barras de efecto están rápidas ahí, gracias Ada. Seguro que es el fic, vamos. You are breathtaking. O sea, tal cual. Solo un poquito, solo un poco. Perfecto. De nada, bien. Entonces, lo que estábamos diciendo, a la hora de construir una historia es fundamental que vuestros personajes tengan coherencia, independientemente del tono que queráis darle a la novela, porque incluso si escribís una historia cómica en la que haya muchísima mamarrachada, como me gustan a mí también, incluso cuando decimos vamos a dejar que salga lo que tenga que salir y demás, los personajes tienen que tener un algo de coherencia. El Un mínimo. personaje no puede ir cambiando. Incluso cuando se llevan a sí mismos la contra, tiene que haber un motivo para que ese personaje se lleve la contra, o tiene que estar construido de manera que entendamos que se puede llevar la contra a sí mismo. Entonces, por eso me he traído aquí a Laura, porque yo considero a Laura una de las voces principales del panorama juvenil ahora mismo. Yo estoy enamoradita de cómo escribe Laura. Y estoy súper orgullosita de que esté aquí en mi casita. Y de verdad que creo que es una de las personas más indicadas para hablar acerca de la construcción de personajes. Si habéis leído Pastelería Emporio habréis podido comprobar que Leora e Iris son dos personajes que no tienen puntos ciegos, da igual por dónde las mires, están absolutamente, perfectamente bien construidas. E incluso todos los secundarios tienen una construcción detrás que está muy bien perfilada y desarrollada. Ahí tenemos a Liche y tenemos... Es que Liche. Bueno. Qué calor hace aquí hoy, ¿no? Madre de mi vida, Liche. Vamos, que no podemos hacer un personaje con personalidad múltiple así sin sentido. Coherencia. Hombre, si hacéis un personaje con personalidad múltiple, que sepamos que tiene personalidad múltiple. ¿Vale? Sería lo suyo. Me encanta porque es que, no sé, yo cuando me pongo a pensar en la construcción de personajes se me va la cabeza totalmente y no sé en qué momento... ¿A ti te pasa, Laura, que tú empiezas a construir un personaje y dices, vale, la historia de este personaje es esta, pero con todos estos secundarios puedo escribir 200 spin-off una vez que los construyes? ¿A ti no te pasa? No. ¿Soy la única a la que le pasa? No creo que seas la única, pero a mí no me pasa, desgraciadamente. Yo soy muy... Voy a lo que quiero. Normalmente no pienso más allá en los personajes secundarios que no van a aparecer mucho, no pienso más allá de qué cosas necesitan para con el personaje principal. ¿Y si son personajes secundarios que sí aparecen mucho? Es que depende, claro, conforme van reapareciendo los secundarios y se les va añadiendo detalles, entonces sí, pero entonces ya dejan de ser secundarios en mi corazón. Y ya pasan a ser personajes empiezan principales. A ser coprotagonistas, ¿no? Claro, pueden ser personajes principales aunque no sean protagonistas. Quiero decir que hay una diferencia entre un secundario recurrente, como por ejemplo en A través de la arena puede ser Kurin, que es una chica que aparece a mitad del libro y va a ser parte de la trama,
es un personaje secundario, pero no es el mismo personaje secundario que, por ejemplo, el tabernero de Pastelería Emporio, Rick, que aparece 3 veces Y y no va, sabes y de no va a él salir 4 más, ¿no? cosas. Ya está. Entonces, claro, ¿los dos son personajes secundarios? Sí. ¿Son iguales? No. No. Porque Corinth es un personaje principal dentro de que no es una de las dos protagonistas, porque no es ni Deans ni Noash, y tampoco es el antagonista, porque no es Harad, pero es un personaje principal dentro de que es un personaje secundario. Entonces, eso es importante que lo tengáis en cuenta cuando creéis personajes. Es cierto que cada persona tiene su propia división de qué considera papel protagonista, qué considera papel principal y qué considera papel secundario. Yo, por ejemplo, una categoría extra que tengo son papeles de chicle. O sea, que son estos que aparecen en una escena para morir y luego seguir adelante. O sea, no tienen otra función. Entonces, lo importante que tenéis que hacer a la hora de crear los personajes, mm, yo creo que tenéis que dividir muy bien qué tipo de personajes vaya a tener en vuestro libro. O sea, si vaya a tener varios protagonistas, si vaya a tener varios principales. Pues yo me imagino, Laura, que cuando tú empiezas a escribir, más o menos tienes una lista de qué personajes van a aparecer en la historia. No. Por lo menos los protagonistas los tienes. Laura, que te cuelgo. Solo los protagonistas. Es que Pues eso. aquí estoy pensando que cuando has dicho que hago muy buenos personajes, pues me alegro mucho de que lo pienses, pero vamos, tengo cero metodología. Solo tengo claros quiénes van a ser los protagonistas. Todo lo demás surge en razón de lo que necesita la historia. Pero cuando digo todo lo demás me refiero al resto de personajes, al antagonista, a los lugares, a las tramas. O sea, yo, por ejemplo, no quería dar la charla de world building porque la charla de world building sería: los personajes están viajando, no van a viajar todo el rato en llanuras. Ahora voy a ponerle aquí una montaña. Y ahora voy a poner Aquí, aquí un lago. aquí me pega. Me apetece una escena con agua. ¡Ay! Pues aquí hay un río. Lo siento, Y soy por así. eso la charla de world building no la va a dar Laura. No lo doy yo. Perdón, No. me he venido arriba diciendo que igual hay una charla de world building. A lo mejor no la hay. Porque somos todos en Insomnia. No damos una con el world building. Da igual. Volvemos a los personajes. Con los personajes me pasa 3/4 de lo mismo. Lo siento, Mike. Y por eso me gusta estar con Laura, porque es totalmente lo opuesto a mí. O sea, esto va a ser una charla de construcción de personajes en la que vaya a ver cómo yo me vuelvo loca y cómo Laura dice, ah, pues ahora me apetece que esté colgado de la cabeza. Vamos para adelante con ello. No, pero por ejemplo, Laura, para empezar a entrar un poco más en el tema, ¿cómo construyes tú a los protagonistas? Pues normalmente pienso en la clase de historia que me apetece contar. En plan, el último proyecto en el que estoy trabajando fue en plan, bueno, pues necesito una historia que tenga un fuerte componente de romance. Vale, pues necesito una pareja. Fine. Me apetecía hacer algo con un chico y una chica. Me gusta escribir bastante con 2 personajes, por si no se nota. Porque a Vinci través de la Nash, relación de Iris y insinuas. Leora. Es que me parece que contar las historias desde el punto de vista de una sola persona coarta mucho lo que puedo contar, porque me gusta mucho la tercera persona para narrar, pero no la que es omnisciente, sino la que está siempre desde el punto de vista de una persona, Sí, que la se mete tercera un poquito persona en con Pop. en los pensamientos. Sí. Entonces, claro, a veces tenerlo solo desde el punto de vista de un personaje me limita. Entonces, bueno, pues necesitaba 2 personajes y entonces lo primero siempre que pienso es: ¿quiénes son estas personas? Más que crearlas, las voy descubriendo. Y de alguna manera nunca pienso en cómo se llaman. Pienso un poco en su edad y en su profesión. Es lo primero siempre que pienso. ¿Qué papel juegan en la historia? Con Dean Sinuas pensé, vale, pues uno va a ser el príncipe y otro va a ser un ladrón. Y luego muchas veces voy cambiando de género. Al principio, por mis propios sesgos, creo recordar que lo primero que pensé es que Dean fuera la princesa y Noash fuera el ladrón. Pero entonces, cuando construyo personajes siempre estoy intentando ir contra mis propios sesgos, contra todo lo que me salga de manera natural, porque si no todas mis historias serían exactamente iguales, porque todos mis personajes serían Exactamente una igual, ¿eh? chica
blanca, unos veintitantos, porque me quedé anclada, yo todavía sigo pensando que tengo 20, aunque no los tenga, y entonces siempre intento ir en contra de mis impulsos, mi primer impulso, que Vince iba a ser la princesa, o sea, Noir sería la princesa, pues dije no, al que vamos a rescatar es al príncipe, no a la princesa. Entonces, la ladrona va a ser una chica, no un chico. Bien. Con Iris y con Leora, por ejemplo, ahí no tuve esa disyuntiva de género porque iban a ser dos chicas, porque quería que fueran dos chicas. Pero, por ejemplo, siempre me sale de primeras, pues son altas, guapas y blancas y rubias. Y eso, pues no puede ser. Entonces, voy intentando, voy como tirando del hilo. Siempre lo primero que les doy es una profesión, un algo que hacer, porque es lo que mejor me sale. Y a raíz de En el ahí, caso de Dins Príncipe, en el caso de Noah Ladrona, y ya en base a ahí dices, pues si es un príncipe vivirá en tal sitio y tendrá... exacto, cómo es su Vale. vida, si vive en el castillo. Iris y Leora. Venga, pues me salió primero Hasta Leora. luego, Jesús, que se tiene que ir Jesús. Adiós, Adiós. Jesús. Leora es pastelera, porque lo que van a montar es una pastelería. Necesito que una de las dos sea pastelera, ¿vale? Pues Leora es una pastelera. Entonces, Iris nació con un poco su profesión en contrapunto a Leora. Necesitaba alguien que se ocupara de otras partes del negocio si Leora iba a ser la pastelera. Las cuentas. Pues Iris va a ser la matemática, la economista. Va a ser la que lleve las cuentas del negocio. Y bueno, como también es su personalidad es muy abierta, va a ser la cara al público, la que trabaja de cara al público. Eso ya me da un punto a la hora de decir, vale, pues Iris tiene una personalidad extrovertida. Le gusta hablar con la gente, le gusta el trato con la gente. Hace números por las noches, ella se pone sus gafitas así, enciende la vela y está ahí. Hoy no nos ha salido bien las ventas, o hoy sí. Pero a lo largo del día Hoy la pues le caja ha gusta ido mucho hablar con malamente. gente. Entonces, Leora es lo opuesto. Leora es muy reservada, muy introvertida, no le gusta mucho hablar con la gente. O sea, no es huraña, le gusta la gente y tal, pero se agobia, se tiene que tratar con el público y prefiere ella estar a lo suyo Ella y está cocinar sus cómoda en su cosas. cocina, con sus moldes, con sus tartas y sus pasteles y que nadie le esté Sí. dando por culo de manera innecesaria. Entonces, siempre voy haciendo preguntas de ese estilo. Cuando tienes un poquito la profesión y un poco las personalidades, ¿cómo es su familia? ¿Tienen familia? Sí, no. Iris, por ejemplo, solo tiene a su madre. Leora tiene a su madre, a su padre y a 3 o 4 hermanos, no sé cuántos, tiene un montón. Y hay tantos que ni siquiera yo lo sé. Eso está bien. Son muchos. Solo son muchos. Suelo ir jugando un poco con los opuestos, ya que tienes dos personajes, no los hagas a los dos exactamente iguales. Con Vince y Noas me pasó lo mismo. Vince tiene a sus padres, vive con ellos en el castillo, tuvo a su abuela. Noas se crió sola, sin padres, sin abuelos, sin familia, sin amigos, sin vecinos que la quisieran. En la calle. En la calle, básicamente. Tenía casa y da gracias. Sí, pero que se crió, pues eso, pateándose las calles. Aunque tuviera casa, Ujú. no tuvo toda esa protección que tenía Dins. Entonces voy tirando un poco por ahí y ya, claro, ese tipo de datos te dejan entrever también parte de su personalidad para desarrollarla más. Si no se ha criado en la calle, tiene sentido que sea una persona desconfiada. O si lo que necesitas es una persona desconfiada, Hmm. de ahí sacas que es que se ha criado en la calle. Quiero decir, para mí no hay un camino. A lo mejor lo primero que tengo es una idea de qué tipo de personaje quiero. Quiero una chica que sea luchadora, que sea idealista, que sea no sé qué, no sé cuántos, y de ahí saco su profesión, su familia, su pasado. O tengo la idea de que quiero que sea bailarina y de ahí saco su personalidad. No siempre es. Sí, que a lo mejor si es bailarina muy perfeccionista, entregada a lo que le Exacto. gusta, etc, etc. Yo en ese sentido lo hago un poco del revés. Por ejemplo, con el proyecto que estoy haciendo para el camp, al primer personaje que tuve claro fue a Lawrence, que ni siquiera es uno de los dos protagonistas. O sea, yo tenía claro el personaje de Lawrence, que era el cabeza, por así decirlo, de una familia. Y cada miembro de su familia tenía que tener una característica X.
Eso era lo único que yo tenía claro de los personajes de la historia. Entonces, aquí por ejemplo estaba preguntando Daniel que si hace fichas de personajes con una lista de preguntas o algo así, y yo por ejemplo sí tuve que hacer listas, o sea, fichas de personajes para todos los de este proyecto. ¿Tú has tenido que utilizar fichas de personajes para los proyectos, Laura? A veces. A veces las uso y a veces no. Sé que para Pastelería Emporio me hice unas fichas de personajes muy sencillas y con A través de la arena, como es una historia a la que le he dado vueltas durante muchísimos años, sí que hice fichas de personajes. Mi problema es que luego cuando estoy escribiendo me olvido de mirar las fichas de personajes y básicamente lo que necesito del personaje surge conforme estoy escribiendo. Sí, de hecho Muchas hay veces dejo muchas que las veces reacciones. hay muchas veces que tú haces tu personaje y estás en la historia y de repente algo que habías puesto en la ficha no te encaja. Exacto. Muchas cosas que sí he pensado y he puesto en la lista de personajes las tengo en cuenta cuando estoy escribiendo, pero muchas otras veces llega una escena y un personaje reacciona de una manera a ella y eso le da un nuevo rasgo que no estaba en la ficha de personaje. Eso me lo ha hecho Deans en la escritura A través del bosque. O En- sea, yo había cosas de Deans que no tenía marcadas, que no había pensado, pero porque no me las había planteado. hasta el momento en Y el que llega la escena en cuestión, no te planteas dices, cómo pues, va a reaccionar ese personaje, porque independientemente de que tú incluso te planifiques la trama, hola, ¿qué tal? Aunque tú te planifiques toda la trama y aunque tú digas, venga, la historia va a seguir por este camino, este camino, este camino y este camino, normalmente en una escaleta tú metes por así decirlo, los hitos principales. el esqueleto. Sí, los hitos principales de la historia. Pero las escenas, por así decirlo, de transición que pasan entre puntos clave de la historia, no las planeas la mayoría de las veces. Y suelen ser las que dan pie a sus tramas y las que dan pie a cosas que no tenías en mente cuando hiciste la escaleta. Hmm. Entonces, no sé, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Cuando construyáis un personaje, vuestro personaje no es rígido, no es estático. No tiene que quedarse así toda la historia. Por muy bien que lo construyáis, De hecho, lo suyo es que el personaje evolucione y crezca y una cosa es que un personaje que, a ver, por ejemplo, yo qué sé, Iris, que es un personaje súper extrovertido, que a lo largo de toda la novela nos va mostrando, pues es una chica muy ligona, a la que le gusta pues estar con mucha gente, no se ata a nadie más que a su negocio y a Leora. Esas son sus mayores ataduras, pero porque son las que ella quiere. Pero, por ejemplo, románticamente, pues está con A, está con B, está con C, va por aquí y por allá. Y es una persona muy abierta, habla con todo el mundo, confía en todo el mundo. No tendría sentido que a mitad de novela se cerrara en banda, se volviera una huraña, si no le ha pasado algo exactamente, que le haga cerrarse. Quiero decir, si le ha pasado algo que le haga cerrarse, es una vuelta de tuerca al, muy interesante para un al personaje así. personaje, claro. O sea, si, por ejemplo, que si queréis hacer una continuación de una novela, si yo en Pastelería Emporio 2 me diera por ahí, podría hacer que el personaje de Iris fuera totalmente diferente a como ha sido hasta ahora, cerrada, huraña, desconfiada, pero entonces tendría que explicar qué es lo que le ha pasado. Que Eso sería habría un podido punto clave de la trama. haberle pasado algo después del final de Pastelería Emporio 1, que vemos algo en concreto. Podría haberle pasado Exacto, algo entre entre el final de Pastelería Emporio 1 y el inicio de Pastelería Emporio 2 para ver por qué de repente Leora es así. O por qué de repente e- Iris es así. exacto. O sea, eso tendría que ser parte de la trama. Si no, los personajes tienen que crecer pues como crece y evoluciona una persona. Eh, Exactamente. tienen sus ideales, tienen sus conocimientos y tienen sus vivencias. Y también tienen sus rasgos de personalidad contra los que pueden luchar. Una cosa que le pasa a Deans en A través de la arena es que, por ejemplo, él es muy diferente a su padre. Su padre es una persona eh, que es férrea. Es un hombre que impone su voluntad, que se la impone a él. A él es una persona a la que le da mucho miedo. Deans nunca querría ser como su padre. En A través del bosque se va a dar cuenta de que se parece muchísimo más a su padre de lo que él creía que se parecía, porque al final, cuando vamos creciendo todos, aunque creíamos que nos parecíamos a nuestra madre o a nuestro padre, descubrimos que realmente tenemos de los dos. Y muchas veces, cuando la vida nos pone en ciertas situaciones, reaccionamos como menos nos lo esperamos, Mm. sonando
pues, como nuestra madre o como nuestro padre. Sí. Y entonces tienes ese pensamiento fugaz que dice, ¿en qué momento me convirtió en mi madre? ¿En qué momento me convertí en mi madre o en qué momento me convertí en mi padre? Mm. Claro. Entonces, eso está muy bien si tenéis personajes que tienen familia y tenéis la familia desarrollada y la historia va a cubrir un amplio paso del tiempo en la vida de vuestro protagonista, que en algún punto, en la adolescencia no se ve tanto, pero cuando estás llegando a la edad adulta es cuando los rasgos, esas características de tus padres empiezan a aflorar. De hecho, eso es una cosa que yo, por ejemplo, en este proyecto, que bueno, no creo yo que, no sé yo si eso en algún momento verá la luz, pero la protagonista tiene mucho de su madre, pero por motivos totalmente diferentes. Entonces, puedes decidir cómo hacer esa evolución en tu personaje. Porque a lo mejor puede ser, ¿qué te digo yo? Porque tenga una maldición encima que la haga con el paso del tiempo convertirse en algo que no es. O podéis justificarlo de 40.000 maneras. Lo que está claro es que un personaje no puede permanecer estático durante toda una obra. Porque si no, toda la trama que habéis construido realmente, ¿para qué le sirve a vuestro personaje? Exacto. La trama tiene que, o sea, los personajes tienen que funcionar a la trama y la trama tiene que funcionarle al personaje. Es una simbiosis. Exactamente. Evidentemente, cuando construyes personajes secundarios o personajes chicle, como los has llamado tú, o comparsas, como los llamo yo muchas veces, que son esos personajes que están de fondo. Sí. Estás en una taberna y pues hay una tabernera, quiero decir, pues eso es un personaje. Le das un nombre, le das una personalidad básica, le das unos rasgos físicos. Ese personaje, a no ser que cale en ti o en el público, o de repente descubras que es vital para la trama y era la hija perdida del rey del imperio, que podría pasar, no tiene por qué cambiar la trama, a ella no le afecta. Pero los personajes secundarios recurrentes también tienen que crecer, no solo pueden crecer los protagonistas. Si tú tienes un grupo de personajes secundarios, como por ejemplo en Pastelería Emporio, los personajes secundarios más recurrentes que hay son Liche y Louis. Y son personajes que, sobre todo Liche, cambia con las distintas apariciones, porque el señor ya está entrando en una edad en la que ya no quiere tonterías. O Ya sea, está un poco hasta los pasa de cojones de la ser vida. Dice, mira, pasa de ser en su primera aparición un chaval joven que busca poder, gloria, mmm, ser el mago terrible más grande conocido, a en su última aparición ser un señor que lo único que le apetece es tomar el té, cuidar de su jardín y atender a sus mascotas. y que lo dejen en paz. Y que lo dejen en paz. Tampoco tiene muchas ganas de nada. Quiero decir, claro, tiene una evolución porque es un personaje secundario importante. Lo mismo le pasa a Corinth. Es un personaje secundario que aparece a través de la arena siendo una chica reservada que apenas comparten nada. O sea, si no es reservada, Corinth es todavía más. No le gusta hablar, no le gusta compartir nada, porque tiene miedo y tiene muchos traumas a través del bosque. Ser una chica que parece que ya está en su elemento, que está encontrando un lugar en el mundo, que ya sabe lo que quiere hacer. Sigue siendo una chica reservada, de pocas palabras, que escucha mejor de lo que habla, pero cuando tiene que decir algo, Lo dice. te lo dice. Entonces es un personaje al que se ve el crecimiento. Los secundarios también hay que cuidarlos haciéndolos crecer o haciéndolos ir hacia abajo. También Que puedes también los hacer podéis hundir, exactamente. involucionar a un personaje que en vez de reaccionar y convertirse en mejor persona con los hechos, con las cosas que van sucediendo en la trama, siempre puedes decir cómo afecta este acto a Yo este personaje. para Pues lo suyo es ese que proceso aprendiera de de ello. involución siempre pongo como referencia BioShock. Que no jugó. Pues en los BioShock, o sea, la premisa es que tú llegas a una ciudad en la que todo está hecho una mierda y tú eres súper bueno, y poco a poco la torna va haciendo así. Eso pasa también en la nueva adaptación, la nueva serie de She-Ra. En todas las temporadas se ve que un mismo acto hace evolucionar a dos personajes de manera completamente opuesta.
Adora encuentra la espada y se convierte en She-Ra y se da cuenta de que la Horda son los malos y se lo dice a Catra y las dos evolucionan a la inversa. O sea, mientras que Adora aprende y mejora como persona, Catra toma todas las decisiones, las peores decisiones posibles todo el rato. Siempre, ante una decisión, siempre toma la peor elección y va hacia abajo. Eso es otro camino. Son cosas totalmente distintas. O sea, es que es un camino maravilloso que también se puede explorar. Hay muchísimas maneras de hacer que vuestros personajes cambien, que vuestros personajes evolucionen desde esa primera premisa que vosotros teníais en mente. De hecho, por aquí está poniendo Rant Effect Booker Representing. You know. Y está preguntando Daniel, ¿ese crecimiento de los personajes os sale de forma intuitiva o tenéis que vigilarlo y forzarlo en las revisiones? Si la trama está bien construida y el elenco está bien hecho, tu personaje evoluciona solo. A mí me suele salir de forma natural, excepto con los secundarios. Sí, los secundarios tienes que tener mirarlo. mucho cuidado con los secundarios. Sí, pero generalmente el protagonista sí suele seguir la línea que le ponga. Sí. Los protagonistas normalmente me suelen evolucionar bastante bien. Yo los lanzo, los dejo hacer y tira que van bien, crecen solos, son buenos niños. Pero yo, por ejemplo, tengo que tener mucho cuidado con los secundarios, porque me suelo olvidar de ellos. Y luego los tengo que volver a meter, y luego me vuelvo a olvidar, y luego los tengo que volver a meter. Entonces, a no ser que sean, yo que sé. Para eso, creo que es de las pocas cosas que sí suelo meter siempre en escaleta. Mai, acuérdate que, y me lo pongo así en la escaleta, Mai, acuérdate, si entran en la librería, fulanito está al fondo. Ese tipo de cosas está muy bien porque a veces... ¿No? Entran en la librería y Mai se pasa por el potorro que tiene que estar al fondo. Pero si tú sabes que tu personaje tiene que ir de un punto A a un punto B, de crecimiento personal, no de viaje físico, de decir, Deans, que es una persona que es príncipe de su país, pero lo único que quiere es salir, no quiere tener nada que ver con la corona ni nada, o sea, huir totalmente de sus responsabilidades. Y quieres llevarlo a un punto, por poner un ejemplo, en el que quieres que lo que sea un pirata, pues tienes que llevarle hasta ahí. O quieres que lo que sea es que sea un rey, un buen rey, tienes que ver cómo llevarlo del camino de sí. Que se desentiende de sus responsabilidades a que las acepta. Entonces eso es algo a tener en cuenta si tú quieres que el personaje vaya de un punto A a un punto B. Otra manera es dejarlo de manera orgánica, que los personajes vayan creciendo si tampoco tienes una exactamente, meta fija. Si a lo mejor no es el protagonista. Exactamente. Con un personaje secundario puedes tener más manga ancha, si quieres que evolucione, y ver tú, oye, pues ahora que he planteado esta idea que no estaba en la original, tendría sentido que este personaje hiciera esto, eso va a dar paso a una cascada de efectos diferentes a los que tú habías previsto. Y si de repente este personaje que era, yo qué sé, despreocupada y no sé qué, y era un personaje secundario, se queda embarazada. No habías previsto que se quedara embarazada porque no le habías previsto una subtrama romántica a ese personaje. Pues es una decisión importante que tomar. A lo mejor tú no habías pensado que ese personaje luego tuviera hijos. Y ahí ya te cambia toda la construcción del personaje. De hecho, ayer, por ejemplo, estaba diciendo Arturo que estaba en un punto de su proyecto en el que estaba dudando de qué camino coger y lo estábamos diciendo. Yo, de hecho, lo dije. En esas situaciones, yo lo que recomiendo, porque es lo que yo hago, es si pasa esto, o sea, si yo decido que hagan esto, dentro de 5 o 10 capítulos, ¿dónde van a estar? Hay que tener un poco de proyección. Porque no es lo mismo. Si tú imagínate que tú tienes a una guerrera que tiene que salvar el mundo, se pega una noche de fiesta padre en una taberna y, como dice Laura, se queda embarazada. En medio de una misión. Similar a tirar el anillo único al monte del destino, ¿vale? ¿Qué haces? Claro, ¿qué haces ahí? Es un punto muy interesante y tú en el primer momento no habías pensado que tu guerrera se fuera a quedar embarazada, pero estás escribiendo la noche de borrachera, la noche de fiesta y dices, coño, ¿y si se queda embarazada? Si te ha ocurrido en ese momento, porque puede pasar. Entonces en ese momento tienes que decidir con proyección, si hago esto en 10 capítulos, la misión va a tener estas características. Si lo hago, o sea, si no lo hago, la misión sigue su curso normal.
Pero si, por ejemplo, decides, venga, sí, se va a quedar embarazada, ¿qué va a pasar en 10 capítulos? Pues que probablemente en 10 capítulos, cuando hayan pasado 3, 4 semanas, tu personaje esté vomitando por todas las esquinas del bosque negro. Ah, Depende depende. A lo de mejor si... lo que tiene simplemente es ardor de estómago. Pero luego se le va a coger la ciática, mucho O cuidado. sea, O a lo mejor decides, mira, es que es imposible terminar mi misión épica, mi libro, con un personaje que tenga un hijo. Eso es muy jodido, o sea, sería muy difícil. A lo mejor decides borrar por completo la idea de que se quede embarazada o a lo mejor decides que quiere abortar. Lo cual te da otro punto de crecimiento del personaje también muy interesante. o de repente decides que va a contratar al primer Mindundi que pase por delante de la taberna para que termine la misión mientras ella se queda tranquilamente en el pueblo. Esperando que vuelva. Y ya no Ese tienes a tipo esa, y de, ya de repente te cambia el protagonista. ese tipo de ideas están muy bien, O sea, pero puedes hacer... Hay un montón de cosas. hay que tener, como dicen, hay mucha proyección de futuro. No puedes decidir ahora cambiar esto y luego intentar volver atrás. O puedes Eso, hacerlo, eso siempre por puedes ejemplo, escribirlo. a ver, algo básico de proyección tienes que tener. Yo ayer lo estaba diciendo. Yo cuando empecé a trabajar en las fechas de Proyecto Pecado, empecé desde la fecha del final del libro para atrás. ¿Por qué? Porque me tenía que cuadrar todas las fechas que yo estaba diciendo. Si no me con una fecha que no me cuadre en ese libro, a tomar por culo la trama. Claro, si las fechas son importantes. En mi caso es que, por ejemplo, ese tipo de cosas pues, me O suelen dar sea, igual, porque a mí estamos lo que más hablando me más gusta es bien de hacer años. O sea, en personajes. este caso es, por ejemplo, de años. Pero sí es cierto que uno de los personajes, la construcción de ese personaje, se basa en esas fechas. Entonces eso es importante. Entonces, en el momento en el que me falle una fecha, ese personaje hace... porque me falla. Porque todo lo que he contado alrededor de ese personaje ya no me cuadra. Entonces, ese tipo de cosas tenéis que tenerlas en cuenta. ¿Qué es importante para el desarrollo de vuestro personaje? ¿Qué puede suceder imprevisto? Plan A, B, C, D y E, sin más pura. O no lo planeáis y vais ahí un poco a verlas venir, pero siempre teniendo en cuenta lo que habéis hecho y luego en la reescritura, en la corrección, ahí sí que es cuando tenéis que decir, vale, yo he escrito un poco aquí Se me fue un a poco lo de loco, madre. pero cuando lo estás corrigiendo es cuando tienes que tener las notas en la mano de lo que has escrito, lo que tenía que pasar, qué ha pasado y rehilar hacia atrás, si sois un poco brújula, que a mí me pasó con la escritura a través de la arena. Yo a través de la arena la escribí sin escaleta ninguna, sin plan ninguno. Pa'lante. Ahí, a verlas venir. Por eso tuve 6 años. ¿Qué creéis? Claro, se tarda mucho más. Las correcciones pues son muchísimo más infernales, porque cuando terminas tienes que volver atrás y decir, esto ya no tiene sentido. Por cómo evoluciona. Entonces tengo que cambiar para atrás, para adelante. Pero la esencia de los personajes, en mi caso, siempre ha sido la misma, porque aunque haya una trama a su alrededor, para mí lo que hace una historia grande, lo que hace una buena historia, Sus no personajes. son las cosas que pasan, sino cómo reaccionan los personajes ante esas cosas, cómo se construye un personaje y cómo se relacionan los personajes entre sí. Las relaciones entre los personajes son para mí lo que hace una historia una buena historia. Si lo que me estás contando es la historia más épica, los giros de guión más originales del mundo, Pero tus pero tu personajes son personaje, planos. tu protagonista es plano o soso, o no me cae bien, o no tiene unas relaciones personales con el resto de personajes significativas, a mí personalmente eso no me gusta. O sea, puedo leerlo, puedo disfrutarlo, pero no es lo que va a hacer que que me quede con ello. Para mí siempre es más importante que los personajes te produzcan sentimientos. A ti como lectora y a ti como escritora, que coges a un personaje y lo quieras matar, o que coges a un personaje y lo quieras abrazar, lo quieras cuidar, quieras ser amigo de ese personaje. María se siente representada en esta parte de la charla. Os lo digo ya. Porque eso es algo que, de hecho, María y tú tenéis en común. Que soy de las pocas personas que yo he estado leyendo el libro y estaba pensando, mientras lo leía, ojalá se muera este personaje.
O sea, para mí es muy difícil cogerle odio a alguien, a un personaje que es ficticio, ¿vale? Es muy difícil que yo le coja odio. Muy bien hecho tiene que estar para que yo le coja odio a un personaje. Bueno, pues leyendo Pastelería Emporio, apareció Rick por la puerta. Pero, ¿qué tiene? Pero, eso me flipa, porque es súper poco importante. Pues Solo apareció Rick por la puerta y fue como, eres totalmente intrascendente, como si te es que tropiezas es en la puerta de tu casa intrascendente. y te partes el pescuezo solo con los cordones de los zapatos. Pero no todo el mundo tiene que ser trascendente. Es Ya, pero no es por intrascendente, es porque abre la boca y sube el pan. Para 3 veces que habla. Es como, no. Es un chaval un poco tontín que está enamorado de Iris y ha heredado la taberna de su abuelo y está en el pueblo y Hay un personaje en el libro de María, que es tiene que 20 estábamos años. corrigiendo. Déjale. Aparece por primera vez. Yo leyendo el manuscrito en bruto antes de corregir. Aparece el personaje y yo lo mataba. Pobre María. Seguro que su personaje es maravilloso. Empieza la corrección. Aparece el personaje. María, dime que lo vas a matar. Y María, ¿pero por qué? Y yo, Voy a hacer que pero, Rick sea el protagonista de Pastelería Emporio y yo, 2. pero mira qué asco de criatura. No, no. Aparece por segunda vez. Otro personaje le tiene también asco. Y yo, feeling, no, lo matamos. Digo, podemos matarlo. O sea, que yo le coja odio a un personaje quiere decir que habéis conseguido que ese personaje sea odioso, incluso sin pretenderlo. Pobre Rick. Tal cual. O sea, es así, los accidentes pasan. O sea, los accidentes pasan. Al final lo caso con Iris, ¿eh? Ni se te ocurra. De hecho, no te publico Pastelería Emporio 2. Como hay 19 personas de testigos. Como me case a Iris con Rick, no te publico Pastelería Emporio 2. Que lo que estaba diciendo, que hay personajes que te tienen, o sea, que están tan bien hechos que en el momento en el que los conoces te dan ganas de achucharlos, protegerlos y darle una tacica de chocolate caliente. Sí, que os cuente María cuando salga a la ciudad escondida. Ella también tiene otra a su espalda. Hay personajes que eso, que están tan bien construidos que en el momento en el que aparecen en escena saben que es achuchable. O sea, tú sabes que ese personaje te va a gustar. Eso, por ejemplo, a mí me pasó con Leora. Apareció Leora en escena y dije, esta tía me va a caer bien. Tal cual. Entonces, son cosas que no tienen por qué saliros al pie de la letra de que lo tengáis todo en un folio y digas, este personaje va a ser puto adorable desde el momento 1. No tiene por qué. No. Eso además, los sentimientos que provocan los demás son algo personal del lector. Está diciendo Rantefect, me voy marchando ya, que tenemos que ir a ponernos con los DMC. Es que van a jugar al Devil May Cry. Cuando acabemos aquí vais a verlas. ¿Pero a cuál? Al 5, se están jugando todo el 5. El de los chicos guapos. Tengo un póster así de grande en mi casa. Enorme. Ahora después vamos para allá, no te preocupes. Yo tengo ganas de ver Devil May Cry, ahora voy. Entonces, el tema está en eso, que construir un personaje en sí puede parecer muy difícil, pero realmente lo que tenéis que hacer es imaginaros que son personas de verdad. Hay gente que dice, ay, es que yo quiero mucho a mis niños. Sí, no pasa nada porque le tengas cariño a tus personajes. Es lo más normal. Es lo más normal. Sí, lo raro es que haya gente que diga, no, yo me desvinculo totalmente, estoy escribiendo esta historia y no me siento emocionalmente ligado a ninguno de mis personajes. También creo que para escribir buenos personajes hay que intentar tirar también de experiencias personales. Lo cual no significa que tengas que haber vivido las cosas que viven tus personajes para que puedas escribir sobre ellas. O sea, yo no soy fan del dicho, de tomarse al pie de la letra el dicho, escribe sobre lo que conoces. No, no. Porque en fantasía, pues entonces no conocemos nada, ¿vale? Pero sí, ese dicho sí que considero que tiene algo de verdad a la hora de crear personajes, porque aunque
tú no hayas sido nunca un príncipe totalmente aplastado por el poder de tu padre y que quieras escapar de tu palacio, pero resulta que vives en un país que está rodeado de desierto y el mundo entero es arena y no hay nada más fuera, aunque eso no te haya pasado, seguro que La te han sensación de pasado. angustia de estar encerrado en algún momento la has sentido. Exacto. O el hecho de no poder enfrentarte a tus padres, o coger de nuas el hecho de sentirse sola y abandonada. Yo, mis dos padres están vivos, gracias a Dios, y he crecido en un ambiente sano y feliz. Nunca me han dejado abandonada en la calle con muy pocos años para defenderme por mí misma. Pero sí que he vivido en ciudades en las que me he sentido completamente sola y muy poco acogida. Ese es un sentimiento que Noas tiene para con su pueblo. En su pueblo nunca nadie le ha tendido una mano amiga. Ella no tiene ningún tipo de sentido del hogar con su pueblo, ni siente que les deba nada. Por eso está deseando salir y lo que le pase a ella le da igual, pero lo que pase en su casa le da 3/4 de lo mismo. Porque nunca nadie le ha hecho sentir querida. A mí eso me ha pasado en sitios en los que he vivido. De sentir que soy una completa extraña. Eso puedes sacar de ahí. No solo tienes que tirar cuando quieras hacer una relación romántica, de tus sentimientos, de cuando te has enamorado, de cuando has tenido pareja, de cuando te han dado calabazas, sino coger esos detalles. Yo tampoco soy ni Iris ni Leora. Iris es bi, yo también soy bi. Mi experiencia como bi es totalmente opuesta a la de Iris, pero mmm, no nos parecemos en nada. Tampoco soy Leora, aunque Leora tiene cosas mías, pero la amistad entre Iris y Leora sí tiene mucho de mi amistad con mi mejor amiga. No cosas literales, pero sí que cuando estaba escribiendo quería escribir la historia de dos amigas y en qué me voy a inspirar mejor que en los sentimientos que tengo yo por mi mejor amiga. Exactamente. Entonces, tirar para cosas pequeñas, ese tipo de detallitos, aunque no sean, en el caso de Iris y Leora, es algo vital de la trama, quiero decir, el hecho de que son amigas y son como uña y carne es parte de Pastelería Emporio, pero el hecho de que Noas, pues, no tenga sentimientos por su pueblo no es tan vital, es una cosa más que hace que se quiera marchar. Ese tipo de experiencias personales o de cosas que les han pasado a amigos vuestros o a familiares vuestros, añadirlas a la creación de personajes les da una capa de realidad extra. Sí, Porque es lo que está diciendo Daniel aquí. Dice, yo creo que escribe lo que conoce significa eso. Incorpora en lo que escribe detalles de cosas tuyas. Es una autenticidad que se consigue. Y está diciendo también Sorella, dice que una cosa que le pasó a ella fue que una vez escribió a dos padres odiosos y los betas disfrutaron cuando casi se mueren de un susto. Eso es que estaban bien hechos y que eran lo suficientemente odiosos para que la gente quisiera que murieran. Claro. Y no tiene que ser necesariamente eso, que tus padres sean odiosos, sino que claro. Conozcas a alguien que no tiene especialmente una buena relación con sus padres y de las veces que te lo ha contado, cualquier historia, acabas trasladándolo porque está en tu subconsciente. O sea, yo por ejemplo, la relación de hermanos que aparece en Pecado, que no es o sea, es una relación de un hermano mayor que tiene que tutorar o tutorizar a su hermana pequeña porque se quedan huérfanos siendo muy pequeños. O sea, se parece bastante a cómo nos cuidamos mi hermano y yo. De que da igual hasta qué parte del mundo haya que ir. Si hay que ir, se va. Entonces son cosas que no se expresan de la misma manera, pero eso está ahí. Y aparece X veces en Isaac. Isaac llega y... esto no es un spoiler, sale al principio de la historia. Se llevan a su hermana y lo que hace Isaac a continuación, por tal de perseguir a su hermana, provoca el resto de la novela. Entonces, tirad mucho de vuestras experiencias personales a la hora no solo de construir el mundo y la trama, sino a la hora de darle trasfondo o darle evolución a vuestros personajes. ¿Qué cosas os han pasado? ¿Cómo habéis reaccionado vosotros? ¿Cómo reaccionaría ese personaje ante esa cosa que os pasó a vosotros, si le pasara a ellos?
Además, una cosa que sí que hay que tener en cuenta, que esto me lo dijeron hace muchos años y es algo que he intentado en A través de la arena tenerlo muy presente. Las novelas, las historias necesitan conflictos. Estos conflictos no siempre tienen que ser conflictos bélicos o conflictos grandes o acción. Lo que más mueve una trama es el conflicto interno de un personaje. Vuestros personajes tienen que tener miedos, tienen que tener puntos fuertes, puntos débiles, pero también tienen que tener deseos. Y no hay nada mejor que es lo que quieran de puertas para afuera, lo que digan que quieren, lo que quieran conseguir cuando se ponen en marcha, entre en conflicto directo con lo que realmente quieren. Con lo que realmente quieren dentro de ellos. Una de las cosas que más me gusta de Nuas es que lo que ella quiere y lo que ella dice desde el principio que quiere es libertad, tranquilidad, marcharse. Ella quiere que la dejen en paz, quiere vivir tranquila, sin movidas, sin tener que seguir robando, sin tener que aguantar a nadie. Por eso se va porque está ahogada, porque está hasta aquí. Nuas no quiere realmente vivir sola. Ella no quiere estar sola. Pero como sola ha estado toda la vida... Nuas quiere encajar en algún sitio. Nuas lo que necesita, lo que quiere es lo que no ha tenido nunca. Una familia. Pero eso es algo que ella no es capaz de reconocer y no reconocerá ni bajo tortura hasta que llegue el punto de evolución en el que Nuas diga, hostia, que yo lo que quiero no es lo que yo digo que quiero. Ella siempre dice que lo que quiere es marcharse para vivir tranquila, para vivir su vida, para no sentirse agobiada en un lugar en el que nadie la quiere. Y si tiene que estar sola porque toda la vida ha estado sola, dice que le da igual. Pero no es verdad. Lo único que ella quiere es encontrar una familia que la quiera, porque nunca ha tenido una familia propia, porque por mucho que eche de menos a sus padres, no se acuerda de ellos. Exactamente. Echa de menos la idea de tener padres. Entonces, si vosotros dais... Es muy difícil encontrar el equilibrio entre el conflicto externo y el interno, o sea, el deseo externo y el interno, pero si encontráis ese conflicto, ese chocar de lo que creen que quieren y lo que realmente necesitan, vuestros personajes van a ser muchísimo más ricos. Van a tener una vida interna mucho más rica, porque llegados a ese momento, ellos son su propio enemigo. Sí. Pues no hay nada mejor que un personaje que es su propio enemigo. Que se auto boicotea. Exacto. En el tema de Shira, que lo he mencionado antes, a Catra le pasa exactamente esto. Se auto boicotea. Catra es su peor enemiga. Porque quiere una cosa, pero dice que quiere otra cosa, sí. Y va persiguiendo lo que dice que quiere, que es todo lo contrario de lo que realmente quiere. Ese tipo de personajes están muy, muy bien. Y en cierta medida, todos los personajes que yo he hecho, he intentado que tengan ese conflicto. Iris y Leora, las dos dicen que quieren quedarse en casa, trabajar, tener una pastelería, pero en el fondo las dos quieren viajar. Solo que cada una, por una cosa o por otra, nunca se han atrevido a dar el paso de salir fuera de su casa. Y en el momento en que tienen que dar el paso forzadas, te das cuenta de cómo cambian los personajes. Que de primera la reacción es, tenemos que volver a casa. Y poco a poco vas viendo cómo están disfrutando del viaje. Porque son chicas jóvenes que querían salir del pueblo. Hasta el punto de pararse a comprar merchan. O sea... Claro, ellas dos son las dos chicas jóvenes y las dos querían viajar. Las dos tenían ideas y tenían sueños, pero... se truncaron. Iris no cree que pueda salir y Leora tampoco, por otros motivos que no voy a contar por si no habéis leído Pastelería Emporio, porque es un momento muy bonito cuando se desvela todo eso. Sí. A través de la arena a Deans le pasa lo mismo. Deans dice que lo único que quiere es no tener responsabilidades ni ocuparse de nadie y alejarse de su trono para vivir su vida, y en cuanto le das la oportunidad ya está en armas, o sea, porque quiere otra cosa. Totalmente. Entonces eso es algo que, para intentar más o menos medio resumir, que llevamos casi una hora hablando de personajes, perdón, para intentar más o menos resumir acerca de pues todo lo que hemos hablado en esta charla, básicamente para construir un personaje, si sois más brújula, iréis viendo cómo los personajes van evolucionando a lo largo de la trama, pero tenéis que intentar siempre que haya una consistencia, tener una previsión de X capítulo o X tiempo vista a lo que va a pasar en función de cómo hagáis que evolucione vuestro personaje, en función de cómo avance la trama. Que podéis utilizar la técnica de Laura, que es que desde un dato en concreto vas tirando del hilo a ver
qué hay detrás de ese dato en concreto, cómo está construido tu personaje, el descubrir a tu personaje desde cero. Podéis utilizar fichas de personaje más o menos completas con las cosas básicas que no queréis que se olviden. Yo, por ejemplo, una cosa que suelo apuntar siempre es el color de los ojos porque tengo el don de que se me olvide siempre. Sí. Siempre. En la de los vampiros está siendo bastante sencillo porque no hay cáscaras en este caso, pero sí es cierto que hay X datos que sí conviene tener apuntados para que no se os olviden durante la escritura. Lo que estaba comentando Laura, prestar atención a los secundarios. Existen, están ahí. Aunque sean de relleno. Podéis hacer lo que hago yo, poner la escaleta al fondo de la librería estaba fulanito y así no os olvidáis de que cuando lleguéis a esa parte de la escaleta o a esa parte de la historia, si no la tenéis perfectamente esquematizada porque no sois super mapa y vais más para donde sople el viento, por lo menos acordaros que si ese personaje después queréis que salga diciendo, ah, es que te vi, que estabas haciendo no sé qué, pues justifica que lo viera, ¿vale? Claro, tiene que estar. Que me ha pasado así de veces. Y os lo digo, esto ya no lo digo como lectora, lo digo como editora. Que yo en esas cosas me fijo. Me fijo muchísimo. A mí no me vale que me saques un personaje de debajo de una piedra, de repente, un personaje que llevaba sin salir desde el capítulo 1, porque ahora te cuadra que le diga al protagonista que lo vio dándose el lote con Vicenta, la del cuarto, porque coincidió que le estaba pasando justo por delante de la ventana. ¿Se está dando el lote con la Vicenta y no lo ha visto en la ventana? ¿No se ha dado cuenta que tiene un voyeur? Entonces, consistencia. Acordaros de los secundarios. Están para algo. Y los secundarios pueden evolucionar. ¿Que queréis tener secundarios que no tengan, por así decirlo, importancia o relevancia en la trama? Podéis crear eso. Los personajes que yo llamo de chicle. Están, se mastican, se escupen y fuera. Están para rellenar. Por así decirlo. Como si tú entras en una taberna y en una mesa tienes un grupo de gente que está bebiendo y que de repente se ponen a cantar. No tienen nada que ver con tu personaje, simplemente le están dando banda sonora al local. Sí. Tu personaje no los va a volver a ver. Entonces quizá eso no necesite construirlos tantos. Pero sí es cierto que le das algún matiz, porque a lo mejor uno de ellos sabe tocar la bandurria y están cantando a la vez que uno está tocando la bandurria. Y otro está bailando como si fueran Merry y Pippin, están pegando bote en lo alto de la mesa, bailando un baile tradicional. O sea, no quiere decir que incluso los personajes que sean chicle tengan que ser planos. Podéis meterle algo que los distinga o que los diferencie. No pasa nada. Pero tened en cuenta que construir un personaje es algo fundamental a la hora de que una novela sea consistente. Una novela, es lo que ha dicho Laura, puede tener la mejor trama del mundo. Puede tener mejores giros que los Devil May Cry y los BioShock todos together en un mismo juego. Pero como tu personaje sea una papa pelada sin sal, te has cargado el libro, tío. Tal cual. Yo quería dar 2 consejos más. Dale. Antes de irnos, porque veo que se nos está haciendo la hora. El primero, con lo que ha dicho Mai, de si vais a sacar un personaje secundario que ha aparecido antes para hilarlo, ¿sabes? Si te han visto darte el lote con la Vicenta, tienes que haber mencionado en algún momento, de alguna manera, que te han visto darte el lote con la Vicenta. Eso en el cine es muy fácil, porque como tienes distintos planos, estás dándose el lote con la Vicenta en la calle y te ven por detrás. Pero escribiendo es más complicado porque tenemos que ponerlo todo en palabras. Entonces, esto es un poco de, así como autopromo, pero si os vais a mi página de Lectu, tengo una mini antología, son 6 microrelatos, literalmente son 6 páginas, que se llama Noche de Reyes, es gratis, solo tenéis que dejar un tuit a cambio. Hice precisamente eso en esa antología. Hay muchos personajes de fondo que solo aparecen así en un relato, pero que luego tienen relevancia. Entonces es una buena manera de, si queréis leer cómo se puede hacer algo así, es por escrito, pues ahí podéis ir. Que hay Laura Morán Iglesias, Noche de Reyes, no confundir con Noche de Reyes de William Shakespeare, porque no tiene nada que ver. Son cosas totalmente distintas. Y el segundo consejo, que es algo que yo he mencionado antes, que es ir contra mis propios sesgos, es tener en cuenta que en el mundo hay diversidad. Diversidad de género,
diversidad sexual, de atracción sexual y diversidad de razas, ¿vale? Entonces, si, si somos blancos, nuestro sesgo va a ser que siempre nuestros personajes sean todos blancos. Y incluso si somos mujeres, nuestro sesgo va a hacer que la mayor parte de los personajes sean hombres, porque es lo que hemos leído. Entonces, yo insto muchísimo a luchar siempre contra esos sesgos y a mirar de puertas para afuera, porque tú dices, es que mi novela está ambientada en España, los españoles somos blancos, tú has mirado por la ventana. Asómate. Porque cada vez que yo me salgo a mi barrio, veo de todo. Veo gente blanca, gente negra, gente asiática, veo árabes, veo chicas, veo chicos, veo chiques, conozco gente asexual, alosexual, demisexual, homosexual, lesbiana, gays, bis, all in between. Entonces, es muy fácil que de primeras lo que te salga sean todo fotocopias. Todos medimos 1,70, todos somos castaños o rubios y todos tenemos los ojos marrones, verdes o azules. Hay una miriada de colores de ojos, de pelo, peinados. Entonces, intentad luchar contra ese sesgo Sí, no todo que el va a mundo, hacer que no todos todo el sean mundo tiene fotocopias de que Harry tener Potter. el pelo ondulado, ¿vale? Hay más peinados. Claro, luchad contra eso a la hora de describir a vuestros personajes, a vuestros protagonistas. Se agradece mucho si siempre forman parte de algún colectivo, ¿vale? Y en el caso de que queráis meter un personaje principal con historia o con peso en la historia de algún colectivo del que no forméis parte, también de algún colectivo con discapacidades o necesidades especiales, ¿vale? Que también existen y también tienen que estar representados. Yo tengo cuentos protagonizados por niños dentro de distintos espectros. Es muy importante que intentéis contactar con gente de dichos colectivos. Si no sois, si sois yo soy una mujer cis y he escrito relatos desde el punto de vista de hombres trans, pues qué menos que habléis con otros hombres trans para ver su experiencia. Eso es lo que se llaman lectores de sensibilidad, que no tiene nada que ver con la censura ni con que sea sensible el contenido, solo quiere decir que si cuando a Noas le dieron un golpe en la cabeza por detrás, contacté con una chica que conozco que era médico para preguntarle cuáles eran los efectos de una hemorragia en el cráneo, o sea, le estaba sangrando por fuera, no era una hemorragia interna, pero ¿qué le iba a pasar a Noas si podría sobrevivir a eso en medio del desierto? Y me explicó paso a paso todo lo que le iba a pasar para que yo lo escribiera bien. Cuando escribo un personaje, un hombre trans, o una chica asexual, como es el caso de Leora, hablo con gente de ese colectivo, se lo voy a leer, se lo explico y tomo nota de lo que me dicen para saber si he plasmado bien una experiencia que no es la mía, que es la suya. Si hacéis a personajes que tengan algún tipo de enfermedad mental, esquizofrenia, psicosis, ese tipo de temas, en lugar de dejaros llevar, preguntarle a un experto, no busquéis solamente en Wikipedia. Exacto. En lugar de dejaros llevar por las representaciones de las películas, hablad, buscad expertos. Ahora lo bueno de las redes sociales es que tú pones en Twitter, oye Twitter, necesito ayuda, necesito contactar con un psicólogo o con un psiquiatra que sea experto en esto porque quiero, mi protagonista, su madre es bipolar y quiero saber qué es lo que le pasaría a una hija que se ha criado con una madre bipolar. O, por ejemplo, con cualquier cosa, necesito un lector de sensibilidad gay, porque yo no lo soy y mi protagonista lo es y quiero saber. No tengáis miedo de preguntar, porque lo único que os van a dar son voces, experiencias nuevas que podéis implementar y evidentemente la experiencia de una persona gay pues no es la misma que la de todo el mundo en el colectivo, porque la experiencia de una persona, mi experiencia como persona viva no es la misma que la de Mai, pero está bien contar con distintas voces y eso va a hacer también el hecho de que haya diversidad en los personajes secundarios también, no solo tu protagonista no solo tiene que ser un árabe gay, sino que puede ser el personaje secundario es tal y el de aquí es cual, eso ya le da riqueza al libro. No se trata de meterlo por meter agenda, sino se trata de que tú miras, sales a la calle, hablas con gente y la gente es distinta. No todo el mundo es una fotocopia. Exactamente. A ver, no se trata, es que es eso, o sea, yo por ejemplo, yo pienso en mi persona como autora. Si yo quiero meter algo en un libro, lo lógico
llámame loca, pero lo lógico Loca. es que lo lógico es que yo quiera que esté lo mejor representado posible, porque eso quiere decir que como escritora, eso he sabido escribirlo y plasmarlo bien. Entonces, para tú poder escribir y plasmar algo, es como si tú te pones a hacer, y esto ya es algo totalmente distinto, te pones a hacer un trabajo final de grado sin haber tocado ni un puto libro de documentación. ¿Cómo vas a escribir tu trabajo final de grado si no has preguntado? Claro. Tendrás que consultar cosas, tendrás que mirar fuentes. O sea, la gente es la mejor fuente que podéis tener para vuestros libros. Porque la gente está viva, la gente vive, tiene experiencias, cambian, evolucionan, se descubren a sí mismos. O sea, incluso imaginad que tenéis un personaje que lleva toda su vida pensando que es hetero. Y de repente se ve en la situación de que le gusta una persona del sexo contrario. Y entonces se queda como, hostia, si tú no lo has vivido, es imposible que sepas plasmarlo a la perfección, porque tú no lo has vivido. Tú a lo mejor te puedes imaginar cómo es, pero no lo has vivido. Pero puedes preguntar perfectamente a alguien que lo haya preguntar. vivido. Una o dos personas te van a dar su opinión y aunque solo sea la experiencia de esas dos personas, por lo menos ya es algo. Tú lo has Exactamente. intentado. Claro, yo, evidentemente, no todas las personas asexuales del mundo se han leído Pastelería Emporio para decirme si la experiencia de Leora es correcta, pero sí que se lo hice llegar a más de una persona cercana con la que tengo la confianza de poder tratar esos temas para que me dijeran, oye, esto está bien, está mal, he metido la pata porque la primera vez que escribí a un chico trans metí la pata, hasta el fondo. Me dijeron, mira, tal y como lo has escrito, hablas como la televisión y eso no, o sea, no es como nos sentimos. Exactamente. No es nuestra realidad. ¿Por qué? Pues porque no era mi realidad. Tan fácil como eso. Y lo plasmas bien. O sea, eso es como... Yo, por ejemplo, a ver, es cierto que una de las cosas que a mí me gusta mucho, y es verdad que en todas mis historias siempre hay un personaje, siempre hay una persona que es ciega. Siempre. Pero no es porque digan, no es que en todas mis historias tiene que haber una persona ciega, sino porque yo pasé toda mi infancia con mi abuelo era ciego, y para mí el escribir, el cómo interactúa día a día una persona ciega con todas las cosas de su casa, cómo se comunica con los demás. O sea, yo, por ejemplo, mi abuelo me veía entrar por la puerta, o sea, me veía. Mi abuelo sabía que entraba por la puerta por cómo caminaba yo, o sea, por cómo sonaban mis pisadas en el pasillo, y sabía que era yo. Entonces son cosas que a mí, por ejemplo, sé cómo, por así decirlo, cómo lo vivió mi abuelo hasta que se fue. Y creo que está bien también meter a gente ciega en... O sea, que hay gente que es ciega y hacen vida normal. ¿Por qué no puedes meter, yo qué sé, de hecho, en una de mis historias, que está ahí en un cajón, la batería de un grupo rock es ciega? Y la tía te pega unas canciones que lo flipa. Y también me documenté un montón. De hecho, si buscáis en YouTube, hay una chica que es canelísima. De hecho, no me acuerdo del nombre porque eso fue para una historia que la escribí, creo que fue con 16, 17 años. Pero está bien documentarse. Hay que buscar. No limitarse al, no, yo soy el mejor escritor del mundo, yo lo sé todo. Ya está. He nacido con la Wikipedia y con la Encarta en la cabeza. Ay, la Encarta. Ay, la Encarta. Somos, La Encarta con sus visitas 3D a Busimbel. Yo no sé cuántas veces. Paseos por los museos. Yo no sé cuántas veces me he visto a Busimbel con la de esta 3D. La Encarta. A lo mejor el día que vaya no me pierdo. Si nada más que de verla la Encarta no me pierdo. Pero que a lo que nos venimos a referir es a eso. Preguntar. ¿Vale? No cuesta trabajo. Y de hecho, cuando construyáis a vuestros personajes, eso es algo que tenéis que hacer de continuo. Preguntadle a vuestro personaje cómo está. Igual que le preguntáis a vuestra madre por las noches por teléfono, mamá, ¿qué has comido hoy? O mamá, ¿cómo estás? Pues de la misma manera... Preguntarles qué han comido, muy importante. Exactamente. Pues cuando, muy importante cuando tú llegas a tu historia, que esa es otra cosa,
A mí me encantan los personajes que sí, que tienen, vamos, una resistencia al hambre, a la sed y a utilizar el toilet, vamos a decirlo finamente, inhumana. Inhumanísima. Vamos, pueden pegarse 6 7 8 9 10 días sin comer porque están en medio de una misión. Mira, el primer día, por la adrenalina, bueno. Pero el segundo día, tú ya vas mirando todos los árboles como si fueran varitas de regaliz. Tú ya vas pensando, ¿a cuál me puedo agarrar así? Cada uno, eso ya es cosa de los escritores, porque puedes hacer ahí la suspensión de incredulidad con eso. Yo siempre reconozco que mis personajes paran 3 veces a comer todos los días, mis personajes desayunan, comen y cenan. Pero es verdad que de normal nunca pasan por el baño. No, los míos sí. Menos esto, pero porque están muertos. Entonces, En mi fic, no lo usan. Elin sí que pasa mucho por el baño. Pero ¿qué es eso? O sea, a ver, tened en cuenta cómo son vuestros personajes. También os digo que si desde el principio queréis hacerlo lo más realistas posibles, comen, beben, van al baño. Si de repente a mitad de la novela dejan de hacerlo, eso ya es una incoherencia en vuestro personaje. Claro. Yo, por ejemplo, con el tema del baño, pues no me meto en camisa 11 varas. Tampoco he mencionado nunca que Nugas tiene la regla. Pues claro que tiene la regla. Pero no me he metido a mencionarlo. Me vienen flashbacks de guerra no de la corrección con María. Elin, la de Desde aquí a mi hogar, no obstante, tiene su calendario menstrual. A ver, ojo, un consejo, y ya el último, que me parece que nos estamos alargando. Sí. Si alguna vez vais a escribir un personaje y va a aparecer en pantalla, por decirlo de alguna manera, que tiene la regla, la página web de Evax os permite descargaros en PDF unos calendarios menstruales de cuándo se supone que le va a llegar, ¿vale? Porque si es algo que va a ser recurrente, que se va a mencionar, vosotros tenéis que saber cuándo le va a bajar la regla. Pones el primer día que quieras y el último y te saca los de varios meses. Sí, descargar. De hecho, podéis descargaros las aplicaciones gratuitas también, estas de calendario de la regla, y podéis meterle si tienen los periodos más o menos regulares. Sí, pero eso ya es un poco más complicado, te lo tienes que meter en el móvil, de verdad. Si lo único que necesitas es, como por ejemplo, que tiene las fechas bien apuntadas, un saber cuándo le va a bajar, por si hay algo de la trama importante en ese momento y quieres mencionarlo, no vaya a ser que le baje 3 veces la regla al mismo mes. Es que de hecho en el caso de mi personaje es una jodienda porque tengo que calcularlo muy bien. Porque de hecho el tipo de magia que hace ese personaje se basa en lo que sucede cuando ella se queda embarazada y se tiene que quedar embarazada en una fecha concreta. Pues entonces es muy importante es una jodienda. Literal, porque se pega toda la vida dándole al tema. ¿Han hecho alguna pregunta más o algo así? Está diciendo Cri, ¿cuántos personajes tienen la regla? Pues a día de hoy pocos. Porque vamos, yo no me creo que la señora Pomfrey en 7 libros nunca tuviera que darle una compresa a nadie. No. Y tampoco he visto que ningún baúl de Hogwarts se abriera y que las madres les hubieran metido medio Mercadona en compresas y protege el libro. Pero bueno, hay que reconocer que se cuenta desde el punto de vista de Harry. Y Harry, observador, no es. Hay algo, vale, dice María, es que es algo que hay que mencionar y adecuar. Exactamente, no es un trauma. Tu personaje tiene la regla, ya está. O sea, no es un trauma. Tu personaje tiene la regla, fin. Y no pasa nada. Si tu personaje menstrua, puedes mencionarlo o no. Pero yo, por ejemplo, en una de las historias que escribí, pues claro, cuando yo pensaba que eso de nombrar la regla, cuando yo estaba en el instituto, el decir que tu personaje tiene la regla, oh Dios mío, ¿cómo lo vas a decir? Pues entonces yo hacía notar que tenía la regla con el estereotipo de lo que me pasa a mí. De que me pongo borde, no, me pongo en modo psico-killer durante esa semana. Entonces había capítulos en los que mi personaje estaba en modo psico-killer y sabía que le había venido la regla. Que es un estereotipo súper manío, pero tenía 14 años, no me pidáis más. ¿Vale? Tenía 14 años, das gracias que escribí 100 páginas. Tenía 14 años. Harry solito muere en el libro 1. Harry solito muere en el libro 1. Sí.
Que dicen que se hubiera muerto si no hubiera estado dormido Sí. ni demás. Literal. De la prueba de las pociones, ahí no pasa. Se queda ahí. De verdad. Pero bueno, el caso. Resumen de personajes. Gente, que sean coherentes, constantes. Si evolucionan, con sentido y con proyección a lo que vaya a pasar. Podéis utilizar métodos de refuerzo, fichas de personajes, calendarios, lo que necesitéis. Pero ante todo, consistencia y Darles conflicto, coherencia. Conflictos internos y externos. interno y externo. Interno consigo mismo, externo con el resto de la humanidad. Todo va bien. Puede tener muchos conflictos externos. No pasa nada por tener conflictos externos, ¿vale? Si tu personaje está peleado con el mundo, algo lo habrá hecho el mundo. Sí. Literal. Entonces, ¿alguna pregunta más o le cortamos ya? Sí, no te olvides de las necesidades fisiológicas. Que coman y beban agua, por favor. Sobre todo que beban agua. Sobre todo que beban agua. Si van por el desierto, a las 2 horas necesitan agua. Vale, preguntas que tengáis para Laura, que ya nos vamos, gente. Que tenemos que ir todos a ver. Sí, ahora bebo agua. Que tenemos que ir todos a ver a Rantefed jugar a Devil May Cry. Vamos. Preguntas. ¿Nadie dice nada? Merced, acabo de sentirme muy ofendida. Me acaba de saltar la notificación de que me estás empezando a seguir ahora. Merced, yo aquí poniéndote de ejemplo de personaje bien construido y tú me empiezas a seguir ahora. Es broma. No hay pregunta. Ala, lo has dejado tú muy clarico y todo muy bien explicado. A eso he venido. Ahí estamos. Entonces, ay, Laura, justo cuando digo que vamos a cortar. Laura, ¿algún postre que quieras poner en Pastelería Emporio 2? Sobre personajes, Cris. Estamos hablando de personajes, Cris. ¿Pero qué he preguntado? ¿Póster o postre? Que no te he entendido. Un postre que quieras poner en Pastelería Emporio 2. No, ya dije que algo chocolatoso. Algo así, una tarta con chocolate. Da gusto escucharla hablar. Dicen que da gusto escucharte hablar, Laura. Jo, gracias. Eso es bien. Lo dicho, que vamos a dejar ya... Los postres son personajes importantes. Bueno, sí. Vale. Me estáis dando hambre. De nada. Lo dicho, que vamos a dejarlo por hoy. Yo creo que desde las 4 de la tarde que empezamos con la sesión va bastante bien. Espero que os lo hayáis pasado bien, que hayáis escrito un montón esta tarde, que hayáis aprendido un montón con Laura y que mañana nos veamos a la misma hora, a las 4, aquí para la sesión número 6 del Camp Nano. Laura, ¿algo quieras decir para despedirte? No, que hagáis personajes que os caigan bien y personajes que no os caigan bien. No Que te hagáis preocupes, muchos. Merced. Exactamente. Dice Sorella que muchas gracias, que les ha encantado la charla. Laura, me ha encantado la charla. Sí a todo, divina, gracias. Hasta mañana, muchas gracias. Lo dicho, lo dejamos por hoy. Nos vemos mañana. Chao. Venga, adiós. ¿Dónde está aquí el gracia? Este. Sí. Ya. Nada, no te preocupes. Estoy oyendo que ya hay movimiento abajo. No sé si ya se habrá levantado. Pobre. Oh. ¿Qué tal se tomaron tu despedida? Pues ya está. A ver. Pues sí. Sí. Sí, sí. ¿Qué?
Cuando tú me digas, aunque todavía no he terminado de enviártelo todo. Vale, cuando tú me digas. Vale. Vale, de todas maneras, como mi horario a veces es un poco cambiante, si yo un día no puedo te digo, pero si veo que un día estoy libre, también te puedo avisar. En plan, mira, oye, Mai, he terminado súper pronto, tengo toda la tarde libre. ¿Vale? Sí. No, pero... Vale. Vale. Gracias, tú también. Adiós.